Control prenatal con atención centrada en la paciente. Evidencias y recomendaciones. 2.1. Promoción a la salud. ¿Cuáles son las intervenciones de promoción a la salud que se proporcionan durante el control prenatal con atención centrada en la persona embarazada? Evidencia. El control prenatal es benéfico para las personas embarazadas, especialmente en quien tiene factores de riesgo modificables para enfermedad. Evidencia. Un enfoque actualizado a la atención prenatal propone el énfasis en la calidad de la consulta y no en su número. Este enfoque de atención prenatal centrado en la persona reconoce que las consultas prenatales ofrecen una oportunidad única para un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de patologías, así como la disminución del riesgo de complicaciones del binomio. Evidencia. La base de la atención prenatal centrada en la persona es realizar intervenciones de calidad, seguras y sencillas que ayuden a mantener un embarazo normal para disminuir la posibilidad de complicaciones y facilitar la detección temprana de patologías y el tratamiento de las mismas. Evidencia. Los grupos de control prenatal están asociados a una reducción de parto pretérmino, la mortalidad materna y neonatal, con un incremento en la satisfacción del cuidado e inicio temprano de la lactancia materna. Evidencia. De acuerdo a la evidencia actual, la atención prenatal tradicional tiene resultados similares al control prenatal en grupos. Recomendación. Es recomendable que toda persona embarazada reciba atención y seguimiento esencial para complicaciones centradas en las necesidades individuales, así como realizar la formación de grupos de cuidado prenatal que incluya personal de salud como enfermería, trabajo social, ginecobstetras, médico general, médico familiar, pediatra y la pareja, donde la persona embarazada reciba apoyo sobre temas como desarrollo del embarazo, nutrición, ejercicio, preparación al parto, lactancia materna, planificación familiar, abuso de sustancias y estimulación temprana. Recomendación. Es recomendable que el control prenatal considere promoción de la salud y prevención de enfermedades, seguimiento y tratamiento de enfermedades existentes, detección y tratamiento oportuno de patologías, preparación al parto y los preparativos en caso de posibles complicaciones. Es recomendable fomentar una rutina de cuidados individualizado, así como una revisión clínica específica considerando las necesidades de cada mujer, con el fin de vigilar la evolución normal del embarazo y facilitar la detección precoz de complicaciones. Recomendación. Toda mujer que se encuentre en edad reproductiva y o persona embarazada y su pareja deben ser informados sobre los cuidados que debe seguir, incluyendo información sobre prácticas sexuales seguras, la eliminación de alcohol y tabaco, el uso de métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Punto de buena práctica. Es recomendable la atención centrada en la paciente y la familia, creando alianzas entre profesionales de la salud, la pareja de la paciente, las pacientes y las familias que conduzcan a mejorar la calidad y la seguridad de la atención de la salud. Recomendación. Es recomendable que el personal de salud involucre a la pareja y o familia en los cuidados y factores del ambiente que pueden influir en la salud de la madre y el feto. Un estudio multicéntrico randomizado aleatorizado que incluyó 1.195 personas embarazadas de alto riesgo demostró que la recurrencia de defectos del tubo neural disminuye de 3.5% sin suplemento de ácido fólico a 1% en el grupo con suplemento de ácido fólico. Evidencia. El uso materno de multivitamínicos prenatales con ácido fólico está asociado con una disminución de riesgo de tumores cerebrales pediátricos, neuroblastoma, leucemia, tumor de Wilms, tumor primario neuroectodérmico y ependimomas. Evidencia. La persona embarazada que toma anticonvulsivantes u otros fármacos que interfieren con el metabolismo del ácido fólico requieren dosis más alta. Evidencia. La suplementación con ácido fólico, la dosis recomendada mínima es de 400 microgramos día, en toda persona embarazada, ya que disminuye un 93% el riesgo de defecto del tubo neural. La dosis de 5 miligramos de ácido fólico disminuye el riesgo de defecto de tubo neural un 69% en la persona embarazada y antecedente de hijos o hijas con defecto de tubo neural. Recomendación. Es recomendable la suplementación con multivitamínicos en caso de mujeres con peso bajo, fumadoras, uso de sustancias ilícitas, vegetarianas y gestación múltiple. La ingesta de más de un suplemento vitamínico prenatal debe evitarse. Recomendación. Dosis altas de ácido fólico, 5 miligramos al día, se sugiere administrar en casos de embarazo previo con feto y defecto de tubo neural, miembros de la familia con defecto de tubo neural, uso de fármacos con efecto antifolato, anticonvulsivos,
mutaciones genéticas en la vía metabólica del ácido fólico o sus receptores, diabetes mellitus 1 o 2 mal controlada, pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, tabaquismo activo o pasivo, antecedente de anticonceptivos orales, enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. Recomendación. La suplementación con ácido fólico a toda persona embarazada con dosis de 400 microgramos al día es recomendable para prevenir los defectos del tubo neural, idealmente 3 meses previos al embarazo. Evidencia. La dieta balanceada en energía-proteína ha sido asociada con un modesto incremento en el peso materno y una sustancial reducción de riesgo en el bajo peso fetal. Recomendación. Es recomendable orientar a la persona embarazada para llevar una dieta equilibrada proteico-energética, debido a que puede ayudar a reducir la prevalencia de bajo peso al nacer. Evidencia. La dieta con ingesta de omega 3 durante el embarazo tiene una reducción de riesgo para parto pretérmino recurrente de 33% a 21%. Sin embargo, también se asocia con 2.2 veces el riesgo de embarazo posttérmino. Recomendación. Se recomienda el consumo de 2 porciones de pescado y mariscos por semana para la persona embarazada como fuente de omega 3. Evidencia. En la persona embarazada el metabolismo de la cafeína es más lento, con una semivida de eliminación de 1.5 a 3.5 mayor. Se ha detectado en el líquido amniótico, el cordón umbilical, la orina y el plasma de los fetos, lo que sugiere que cruza fácilmente a través de la placenta. La inmadurez del hígado del feto produce un bajo nivel de enzimas necesarias para el metabolismo de la cafeína y deja a las personas recién nacidas en riesgo de resultados adversos, incluyendo bajo peso al nacer. Recomendación. Es recomendable la reducción de la ingesta de cafeína a menos de 2 tazas diarias, menor a 182 miligramos por día. Evidencia. El consumo excesivo de alcohol, definido como más de 5 unidades estándar o 7.5 unidades en una sola ocasión, representa un riesgo conocido para el feto, síndrome de alcohol fetal. Recomendación. La persona embarazada debe ser informada de que beber alcohol es perjudicial y no existe una dosis que se pueda considerar segura. Recomendación. Se sugiere a la persona embarazada debe tener una ingesta de vitamina A como betacarotenos, como prevención de ceguera nocturna y anemia materna, limitando la ingesta de retinol. Evidencia. No hay evidencia científica suficiente que demuestre que la suplementación con vitamina C sola o en combinación cause beneficio en la prevención de muerte fetal y neonatal, parto pretérmino, bajo peso al nacimiento y o preeclampsia. Evidencia. Nuevos estudios han proporcionado información sobre los efectos de la suplementación en personas embarazadas con vitamina D sola o calcio y la reducción de riesgo de preeclampsia, bajo peso al nacer y parto prematuro. Sin embargo, cuando la vitamina D y el calcio se combinan, estudios han demostrado un aumento en el riesgo de parto pretérmino. Evidencia. Un metaanálisis en 2015 demostró la vitamina E en combinación con otros suplementos comparado con el placebo. No disminuye el riesgo de muerte fetal, neonatal y perinatal, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacimiento. Evidencia. Existe insuficiente evidencia de alta calidad que demuestre que la suplementación con magnesio, zinc, durante el embarazo sea benéfica. Recomendación. No se recomienda la suplementación con vitamina C, D y E de forma rutinaria en todas las pacientes con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones durante la gestación. Evidencia. Una revisión sistemática Cochrane realizada en 2015 concluyó que la suplementación de hierro reduce la anemia materna en la gestación al término en el 70%. Recomendación. La suplementación con hierro de 30 a 60 miligramos para la persona embarazada puede ser recomendada como una estrategia preventiva para evitar la anemia materna, iniciando idealmente a las 20 semanas de gestación. Evidencia. La suplementación con calcio de 1.5 a 2 gramos ha demostrado una reducción de riesgo en la presentación de hipertensión gestacional de 35%, preeclampsia de 55%, y en mujeres con ingesta baja de calcio, la reducción de riesgo para preeclampsia es de 64%. Recomendación. Se recomienda la suplementación de calcio en pacientes con baja ingesta dietética definida como menor o igual a 600 miligramos por día, con dosis de 1 gramo al día. Evidencia. El incremento de la ingesta de agua puede ayudar a combatir el estreñimiento que se presenta en la persona embarazada. Evidencia. En un estudio de cohortes en 2014 que incluyó 153 personas embarazadas y 155 mujeres en periodo de lactancia en México,
demostró que el 41% de las personas embarazadas toman menos de 2 litros de agua al día y 54% en mujeres en periodo de lactancia. Evidencia. El tratamiento con suplementos de fibra dietéticos incrementa la frecuencia de las deposiciones en comparación a la no suplementación. Evidencia. El tratamiento con laxantes que estimulan la motilidad intestinal incrementa significativamente la frecuencia de las evacuaciones en comparación con los laxantes formadores de bolo fecal. Recomendación. Es recomendable que toda persona embarazada tenga un consumo total de agua en promedio de 3.1 litros por día, entre alimentos y líquidos de la dieta, donde aproximadamente 2.3 litros, 9 tazas por día, correspondan al agua. Recomendación. El agua con sabor, las bebidas carbonatadas, las bebidas energéticas y las bebidas de frutas son una fuente dietética de azúcar y suministran muy pocos nutrientes, por lo que su consumo debe ser limitado. Recomendación. Se sugiere que la persona embarazada que sufre de estreñimiento incremente la ingesta de fibra dietética en cada comida. Recomendación. Se sugiere que la persona embarazada que sufra de estreñimiento se considere el uso de laxantes que incrementan la motilidad intestinal. Evidencia. Se ha demostrado que la falta de identificación y de reconocimiento temprano de signos y síntomas de alarma obstétrica entre los cuales habría que intervenir en forma oportuna y eficaz complica el curso del embarazo y pone en peligro la salud materna y perinatal. Evidencia. Un conocimiento adecuado de los signos de alarma obstétrica ayuda a actuar rápida y apropiadamente ante la identificación de síntomas anormales y contribuye a la adopción de conductas positivas que beneficien la salud. Recomendación. Es recomendable que el personal de salud capacite a la mujer embarazada y a sus familiares para la identificación de signos y síntomas de alarma durante el embarazo, parto y puerperio. Recomendación. Los signos y síntomas de alarma por los que una gestante, en caso de presentarlos, debe acudir inmediatamente a un hospital o a centro de salud más cercano son los siguientes: fuerte dolor de cabeza, zumbido en el oído, visión borrosa con puntos de lucecitas, náuseas y vómitos frecuentes, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas después de la semana 28, palidez marcada, hinchazón de pies, manos o cara, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de las 37 semanas, dolor abdominal persistente en el bajo vientre, de cualquier intensidad, dificultad para respirar, aumento en el número de micciones y molestia al orinar, convulsiones. Evidencia. La persona embarazada con gestación menor a 19 semanas que realiza gimnasia en agua por 1 hora semanalmente reduce el dolor de la zona lumbar durante el embarazo sin tener efectos adversos. Recomendación. El ejercicio regular en la persona con embarazo de bajo riesgo es benéfico, ya que aumenta el sentido de bienestar materno. Se recomienda 20 minutos de ejercicio ligero, caminar, nadar o deportes de bajo impacto por 5 días a la semana, y no ha sido asociado con riesgos ni efectos adversos durante el embarazo. Evidencia. El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa mayores daños en el feto y no protegen a la mujer en el caso de un accidente. Un estudio retrospectivo de 43 mujeres embarazadas que han sufrido accidentes de tráfico mostró un incremento en el resultado fetal adverso, incluida la pérdida fetal, con el uso indebido del cinturón de seguridad en comparación con las mujeres que lo utilizan correctamente. Recomendación. Es recomendable utilizar la posición correcta del cinturón de seguridad durante el embarazo. La cinta torácica debe pasar sobre la clavícula, entre el hombro y el cuello, y debe descender a la mitad del pecho, cruzando entre ambas mamas. La cinta abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. 2.2. Prevención de enfermedades. En prevención de enfermedades, ¿qué intervenciones son las más importantes en el control prenatal con atención centrada en la persona embarazada? Evidencia. El embarazo no es una contraindicación para la vacunación. Recomendación. Es recomendable desde la primera consulta prenatal investigar sobre la aplicación de vacunas para rubiola, varicela, hepatitis B, influenza, tétanos y tosferina. Evidencia. En países donde el tétanos materno y natal persiste como problema de salud pública, la vacunación en la persona embarazada requiere de atención especial. La vacuna contra el tétanos se basa en el toxoide tetánico. Recomendación. La vacuna recomendada para el uso en la persona embarazada para prevenir tosferina, difteria y tétanos es la que está formulada con toxoide tetánico, toxoide diftérico y fracción acelular de pertussis, TDPA. Recomendación.
La persona embarazada que tiene antecedente de haber recibido vacuna con toxoide tetánico y toxoide diftérico, vacuna TD, puede recibir la vacuna TDPA, sin tomar en consideración el tiempo transcurrido desde que recibió TD, preferentemente después de la semana 20 de gestación. Evidencia. La evidencia científica actual sugiere que el virus de la influenza en la persona embarazada incrementa el riesgo de complicaciones como aumento de la frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno, hipovolemia, además de una capacidad pulmonar disminuida y cambios en la función inmunológica. Recomendación. La persona embarazada debe recibir la vacuna de influenza trivalente inactivada intramuscular o intradérmica antes de la temporada de influenza siempre y cuando esté disponible. Recomendación. La persona embarazada que ha sido identificada con riesgo de infección por el virus de la hepatitis B durante el embarazo, por ejemplo, tener más de una pareja sexual en los últimos 6 meses, antecedente de enfermedad de transmisión sexual, relaciones sexuales de riesgo, uso de drogas inyectables reciente y antígeno de superficie de la hepatitis B positivo en la pareja sexual, debe ser vacunada. Punto de buena práctica. En situaciones clínicas particulares, se recomienda consultar la Guía de Práctica Clínica, Vacunación en la Embarazada, México, Secretaría de Salud 2010. Evidencia. Las medidas preventivas más efectivas para reducir la sensibilización materna son detectar la incompatibilidad sanguínea determinando en periodo preconcepcional o en su defecto durante el primer trimestre del embarazo el grupo sanguíneo ABO y el RHD materno. Identificar la existencia de isoinmunización mediante la detección de anticuerpos antieritrocitarios irregulares en el suero materno, con la prueba de la antiglobulina indirecta COMS indirecto en pacientes de riesgo. Antecedente de inmunización previa. Aplicar G-globulina anti-D. Reducir el número de embarazos. Recomendación. Se recomienda que en la primera cita de control prenatal se realice a toda persona embarazada determinación de grupo sanguíneo, RH, CUMS indirecto, búsqueda de anticuerpos en pacientes con riesgo de sensibilización. Recomendación. En la persona embarazada RH negativo o no sensibilizada, debe ofrecerse profilaxis con inmunoglobulina anti-D. Evidencia. El riesgo de la aloinmunización al factor RHD durante o inmediatamente después del primer embarazo es aproximadamente del 1.5%. Evidencia. La administración de anti-D dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento reduce el riesgo de aloinmunización a RHD en las mujeres RH negativas. Recomendación. La persona embarazada con grupo RH negativo y cuya pareja sea del mismo grupo sanguíneo RH negativo no requiere administración de anti-D para evitar aloinmunizaciones. Si hay duda razonable ya sea del hemotipo de la pareja o de la paternidad, se debe aplicar la inmunoglobulina anti-D. Recomendación. La persona embarazada RH negativa que no está isoinmunizada debe recibir inmunoglobulina anti-D antenatal a la semana 28 de gestación, a menos que la pareja sea RH negativo y esté completamente seguro de ello. Recomendación. Se recomienda difundir entre todo el personal de salud la importancia de la tipificación del grupo sanguíneo ABO y RH, tanto de la persona embarazada como de su pareja desde la primera consulta prenatal, incluyendo el primer nivel de atención. Esta acción permitirá definir el riesgo de sensibilización. Punto de buena práctica. En la persona embarazada RHD negativa no sensibilizada, a la cual se haya administrado inmunoglobulina anti-D durante el primer trimestre del embarazo, se debe administrar una nueva dosis a las 28 semanas, y si la inmunoglobulina anti-D se aplicó entre las 3 y 20 semanas, se deberá repetir a las 34 semanas. En caso de que la primera aplicación ocurra después de las 21 a las 27 semanas, se deberá aplicar una segunda dosis 13 semanas después. En caso de que la primera dosis se haya aplicado después de las 28 semanas, se recomienda la aplicación dentro de las primeras 72 horas posparto. Evidencia. En un metaanálisis que evaluó el desarrollo de la depresión en el embarazo, encontró los siguientes factores de riesgo para su presentación. Ansiedad materna, alta asociación, acontecimientos vitales estresante, alta asociación, antecedentes personales de depresión, alta asociación, falta de apoyo social, especialmente de la pareja, asociación media, violencia doméstica, mediana asociación, embarazo no deseado, baja asociación, relación de pareja, asociación media entre el no vivir con la pareja. Evidencia.
La depresión prenatal es el factor de riesgo para la depresión posparto y muchos de los casos detectados en el puerperio en realidad comienzan en la gestación. Recomendación. Es recomendable identificar a madres en riesgo de depresión posparto. Evidencia. Los factores de riesgo para el desarrollo de depresión durante el posparto, DPP, son depresión durante el embarazo, ansiedad durante el embarazo, acontecimientos vitales estresantes durante el embarazo o el inicio del puerperio, bajos niveles de apoyo social, antecedentes personales de depresión. Evidencia. Un estudio de cohortes que incluyó 6.167 mujeres en periodo de puerperio y 5.834 hombres, en donde se usó la escala de Edimburgo, encontró una prevalencia del 2 al 4% para depresión postnatal en los varones. Asimismo, se encontró asociación entre depresión entre los esposos, si la mujer presenta depresión durante el embarazo. Recomendación. Es recomendable utilizar la escala de Edimburgo como tamizaje de la depresión de la persona embarazada y en el periodo posparto. Recomendación. En el caso de la persona embarazada que presente entre 10 a 12 puntos, repetir la aplicación de la escala de Edimburgo entre 2 a 4 semanas después. Si el resultado es mayor a 12 puntos, se sugiere enviar a la persona embarazada y a su pareja al servicio de higiene mental y o psicología para confirmación diagnóstica. Recomendación. Es recomendable fomentar en la pareja de la persona embarazada su participación y que otorgue apoyo emocional durante la gestación, ya que contribuye a que la mujer se adapte satisfactoriamente al embarazo y se asocia con una experiencia más positiva. Evidencia. Varios estudios han encontrado pruebas que vinculan la mala salud oral materna y los resultados del embarazo y la salud dental de los hijos. Estos pueden variar desde parto prematuro y bajo peso al nacer hasta mayor riesgo de caries tempranas entre lactantes. Evidencia. Cerca del 30% de las personas embarazadas presentan enfermedad periodontal. Marcadores inflamatorios han sido encontrados en el líquido amniótico en personas embarazadas con enfermedad periodontal, condición que ha sido asociada con parto pretérmino y bajo peso para edad gestacional. Evidencia. La persona embarazada es más propensa a la caries dental y aumento de la desmineralización de los órganos dentarios, debido a ambiente ácido de la cavidad bucal, aumento del consumo de la dieta azucarada y el descuido de la salud oral. Lesiones de caries no tratadas aumentarán la incidencia de abscesos y la celulitis. Evidencia. Una revisión sistemática Cochrane en 2015 demostró que no existe un efecto claro de la suplementación con vitamina B6, aunque algunos estudios han reportado protección dental. Recomendación. Es recomendable la promoción de la salud oral y atención odontológica integral en la persona embarazada como una intervención de alto impacto. Recomendación. Es recomendable para la persona embarazada limitar la dieta azucarada, realizar un cepillado dental regular con pasta fluorada, utilizar regularmente enjuagues bucales con flúor para contrarrestar el efecto de la desmineralización debido al vómito. El papel de las aplicaciones tópicas de fluoruro es recomendado para la prevención de caries. Recomendación. Durante el primer trimestre de gestación, menor a 14 semanas, es recomendable que los profesionales de la salud otorguen educación a la persona embarazada acerca de los cambios en la cavidad oral. Enfaticen la importancia de la higiene en cavidad oral durante el embarazo e instrucciones de control de placa dentobacteriana. Cepillado de dientes regularmente 3 veces al día por 3 minutos cada sesión. Uso de un cepillo de cerdas suaves o extra suaves para evitar la irritación y retracción de las encías. Y uso de hilo dental para eliminar la placa dentobacteriana dentro de los dientes. Ofrecer odontosexis en casos necesarios y tratar las emergencias únicamente. Evidencia. Un metaanálisis en 2015 mostró que la enfermedad periodontal está asociada con 1.6 veces la probabilidad de riesgo de presentar parto pretérmino, y el riesgo aumenta si la enfermedad progresa durante el embarazo. Recomendación. Es recomendable una búsqueda intencionada de enfermedad periodontal en la mujer embarazada brindando tratamiento para la misma al establecer su diagnóstico. Evidencia. La gingivitis del embarazo y el granuloma del embarazo, epulis gravidarum e instalación de la periodontitis del adulto son problemas bucales comunes durante la gestación. Recomendación. El tratamiento periodontal en la persona embarazada generalmente en el segundo trimestre del embarazo es seguro para la madre y el feto, mejora la salud bucal de la madre. Recomendación. Es recomendable que la persona embarazada adopte una posición adecuada y cómoda en el sillón dental, es decir,
sentada y elevando su cadera derecha 10 a 12 centímetros, o colocarse en una posición inclinada entre 5 a 15 grados sobre su lado izquierdo. Recomendación. Es recomendable la prescripción diaria de enjuague bucal a base de clorhexidina al 0.12% para limitar el progreso de enfermedades bucales en la persona embarazada, en caso de contar con el recurso. Recomendación. En el segundo y tercer trimestre pueden programarse citas dentales. La profilaxis dental puede realizarse durante el tercer trimestre y se recomienda utilizar el posicionamiento adecuado en el sillón dental para prevenir la hipotensión supina. Recomendaciones. Educación en higiene bucal y control de placa. Escalado, alisado radicular y curetaje si es necesario. Evitar el tratamiento dental electivo en embarazos mayores de 35 semanas. Evitar las radiografías de rutina. Utilizar de forma selectiva y cuando sea necesario. 2.3. Tamizaje de patologías. ¿Qué intervenciones de tamizaje de patologías son recomendadas durante el control prenatal? Punto de buena práctica. En la primera consulta de atención prenatal, los laboratorios que se deben solicitar son biometría hemática completa, grupo sanguíneo y RH, glucosa, creatinina, ácido úrico y examen general de orina, indicar urocultivo para detección de bacteriuria asintomática, BDRL, prueba rápida voluntaria VIH y serología para el virus de hepatitis A, B y C. Evidencia. Se han identificado también como factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional, edad materna mayor a 30 años, historia previa de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes, índice de masa corporal mayor a 30, historia de aborto o muerte fetal in útero de causa inexplicable. Recomendación. Es recomendable evitar el riesgo de diabetes gestacional en toda persona embarazada desde la primera consulta prenatal. Recomendación. Es recomendable realizar glucosa plasmática de ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas a toda persona embarazada para una detección temprana de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticadas antes del embarazo. Evidencia. Se ha demostrado la necesidad de realizar el tamiz o curva de tolerancia a la glucosa oral entre la semana 24 y 28 de gestación en mujeres de moderado riesgo, así como en las personas de alto riesgo que tuvieron resultado de glucosa normal en la primera visita prenatal. Recomendación. En embarazadas con riesgo bajo para desarrollo de diabetes mellitus gestacional, se recomienda realizar glucosa de ayuno a las 24 a 28 semanas de gestación. En caso de resultados mayores o iguales a 92 miligramos por decilitro, realizar búsqueda de diabetes mellitus gestacional en 1 o 2 pasos de acuerdo a criterio médico y la infraestructura de la unidad. Recomendación. En la persona embarazada en primer trimestre con alteraciones de glucosa en ayuno y en ausencia de síntomas, se recomienda realizar curva de tolerancia a la glucosa oral con carga de 75 gramos o nueva determinación de glucosa de ayuno, o si se encuentra con el recurso, determinación de hemoglobina glicosilada. Recomendación. Se debe realizar el tamiz o CTGO entre la semana 24 y 28 de gestación en la persona embarazada de moderado y alto riesgo que tuvieron resultado de glucosa de ayuno normal en la primera visita prenatal. Recomendación. Se recomienda realizar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional en 1 o 2 pasos de acuerdo a criterio médico y tomando en cuenta la infraestructura y recurso de cada unidad médica. Evidencia. El diagnóstico de diabetes mellitus pregestacional se establece en la persona embarazada antes de la semana 13, utilizando los criterios estándar para diabetes mellitus tipo 2 en la población general. Recomendación. Se recomienda realizar pruebas para diagnóstico de diabetes gestacional en la persona embarazada que presente glucosiuria en el examen general de orina rutinario. Evidencia. La detección de los factores de riesgo maternos contribuye a definir la vigilancia estricta del control prenatal en aquellas pacientes con factores de riesgo para enfermedades hipertensivas durante el embarazo. Recomendación. El control prenatal de toda persona embarazada debe incluir la identificación de factores de riesgo para desarrollo de hipertensión gestacional y o preeclampsia, los cuales se deben reconocer de forma oportuna. Recomendación. Se recomienda la búsqueda intencionada de los siguientes factores de riesgo asociados a trastornos hipertensivos asociados al embarazo: paridad, historia familiar de preeclampsia, diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, enfermedad autoinmune, presión arterial materna, edad materna, índice de masa corporal, raza, estado socioeconómico. Recomendación. Es recomendable la verificación de signos vitales, incluyendo la presión arterial en todas las consultas prenatales. Recomendación. Es recomendable mantener cifras de presión arterial durante el primer trimestre, sistólica 115 a 120 milímetros de mercurio, diastólica
65-80 milímetros de mercurio. Evidencia. La medición de la presión arterial media en el primer trimestre ha demostrado una tasa de detección de 47% para preeclampsia tardía, con una tasa de falsos positivos del 5%, lo que aumenta a 76% cuando se combina con factores maternos. Evidencia. El uso de Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre del embarazo tiene una tasa de detección para preeclampsia precoz de 47%, falsos positivos 10%, cuando se utiliza individualmente, comparado con una tasa de detección del 81% cuando se combina con factores maternos. Las tasas de detección respectivamente para preeclampsia tardía aumenta de 41 a 45%. Recomendación. Se recomienda la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y cálculo del índice de pulsatilidad medio entre la semana 11 a la 13.6, en caso de contar con el recurso, ultrasonido Doppler y operador capacitado. Recomendación. En caso de contar con el recurso, en pacientes con factores de riesgo podrán solicitarse los marcadores bioquímicos para detección de preeclampsia. Recomendación. En caso de contar con el recurso, en pacientes con factores de riesgo podrán solicitarse los marcadores bioquímicos para predicción de preeclampsia. Recomendación. La persona embarazada diagnosticada con hipertensión en el embarazo o con riesgo elevado para el desarrollo de preeclampsia, es recomendable solicitar pruebas para la medición de proteinuria, recolección de orina 24 horas para cuantificar la cantidad de proteinuria en cada visita de control prenatal. Recomendación. Un resultado por tira reactiva de una cruz requiere confirmación a través de recolección de orina de 24 horas para cuantificar la cantidad de proteinuria, debido a que se correlaciona con 0.3 gramos o más de proteinuria. Evidencia. Los casos notificados con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en México de 1983 al 13 de noviembre de 2015 son un total de 178.591, de los cuales 32.105 corresponden a mujeres en edad fértil, 15 a 44 años, y representan el 13.37% del total de casos en mujeres. Evidencia. Debido a que la mayoría de las personas embarazadas que se infectan durante la etapa perinatal son adolescentes o adultas jóvenes, las posibilidades de desarrollar complicaciones del embarazo como parto pretérmino, bajo peso al nacimiento y preeclampsia son mayores. Recomendación. Durante la primera visita médica de una embarazada se debe ofrecer información e investigar la probabilidad de infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Se sugiere de primera instancia realizar la prueba rápida. Recomendación. Algunos factores de riesgo socioculturales y geográficos pueden contribuir a la adquisición del VIH en mujeres en edad fértil que deberán investigarse. Mujeres que han tenido contacto sexual con compañeros infectados por VIH, antecedente de infecciones de transmisión sexual, trabajadoras sexuales, antecedente de uso de drogas intravenosas, historia de transfusión antes de 1986, relaciones sexuales sin protección con más de una pareja. Recomendación. Se recomienda en toda persona embarazada ofrecer la investigación de la infección por el VIH como una intervención apropiada para reducir la transmisión de infección de madre a hijo y realizar consejería apropiada con sesiones individualizadas que son más efectivas que la educación y consejería en grupos. Evidencia. El sistema de cuantificación de riesgo de parto pretérmino de Papiernik, modificado por Gonick y Creasy, asigna una puntuación del 1 al 10 para valorar factores de riesgo. La puntuación mayor, 10, se clasifica como de alto riesgo de trabajo de parto pretérmino. Recomendación. Es recomendable desde la primera consulta prenatal la identificación de factores de riesgo para parto pretérmino. Sin embargo, sistemas de cuantificación solo por la historia clínica, debido a su bajo valor predictivo, no son recomendados como herramienta única. Evidencia. Estudios observacionales han demostrado que la población de riesgo para parto pretérmino es la de mujeres con longitud cervical menor a 25 milímetros medida por ecografía transvaginal entre las 20 a las 24 semanas, y aumenta exponencialmente cuanto más corto es el cérvix, menor a 1% si el cérvix es mayor de 25 milímetros, 5 para 15 milímetros, y 80% para 5 milímetros. Recomendación. Se recomienda el cribado de la longitud cervical en las unidades que cuenten con el recurso por ultrasonido endovaginal en las mujeres con embarazo y factores de riesgo alto para parto pretérmino. Recomendación. Se recomienda para la medición de la longitud cervical en mujeres con embarazo y factores de riesgo para parto pretérmino utilizar ecografía transvaginal bajo consentimiento informado de la paciente, consignándolo en el expediente clínico. Recomendación. No se recomienda la medición de longitud cervical rutinaria como método de screening y predictor de parto pretérmino en mujeres con embarazo sin factores de riesgo. Evidencia. Durante el embarazo, hasta el 90% de las mujeres desarrollan dilatación del sistema colector, ureteros y pelvis renal, y disminución del peristaltismo de los ureteros y vejiga, hechos que facilitan la colonización bacteriana debido a estasis urinaria. Recomendación. Se recomiendan modificaciones en el estilo de vida, micción frecuente y completa,
la micción después de mantener relaciones sexuales, consumo de líquidos de forma abundante, mayor a 2000 mililitros y técnicas de limpieza urogenital. Evidencia. Las pacientes embarazadas deben ser evaluadas para detectar la bacteriuria asintomática en la primera consulta de control prenatal para disminuir el riesgo de pielonefritis y complicaciones maternas y fetales. Recomendación. Realizar tamizaje para bacteriuria asintomática con examen general de orina entre las 12 y las 16 semanas de gestación. Recomendación. La prueba contraria reactiva no debe utilizarse para el tamizaje de bacteriuria, ya que tiene una sensibilidad baja, misma que disminuye ante la presencia de leucorrea. Punto de buena práctica. El examen general de orina se realizará en seguimiento a las 18 a 20 semanas y entre las 32 y 34 semanas de gestación. Evidencia. Una revisión sistemática demostró que la antibioticoterapia ante la presencia de infección urinaria de tracto inferior del embarazo o con antecedente de bacteriuria asintomática en el embarazo es efectiva en la disminución de complicaciones tales como la presencia de amenaza de parto pretérmino y pielonefritis. Recomendación. El tratamiento con antibiótico para la bacteriuria asintomática durante el embarazo en un régimen de 4 a 7 días es considerado como el periodo más recomendado en la prevención de complicaciones como amenaza de parto pretérmino y pielonefritis en el embarazo. Recomendación. La elección del antibiótico debe realizarse en función de la susceptibilidad del paciente, la resistencia local o geográfica documentada y la disponibilidad de medicamentos. Evidencia. La terapia con antibióticos ha demostrado ser efectiva para la erradicación de la vaginosis bacteriana durante el embarazo. Sin embargo, con RR 0.42 y C 95%, 0.31, 0.56. Punto de buena práctica. Se recomienda para establecer el tratamiento considerar la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en primer nivel de atención. 2.4. Evaluación clínica. ¿Cuáles intervenciones médicas son las recomendadas a realizarse en cada visita prenatal para mejorar el pronóstico materno y fetal? Punto de buena práctica. Es recomendable realizar una historia clínica completa y ordenada que permite identificar todos los factores de riesgo posibles en la persona embarazada. Evidencia. Una estimación precisa de la edad gestacional es extremadamente importante para un cuidado obstétrico óptimo. Evidencia. La datación de la edad gestacional se establece en semanas y no en meses. El uso de la redacción embarazo o gestación de término debe ser desalentada, debido a que se refiere a un rango inespecífico de edad gestacional con un aumento de riesgo para la madre y feto, y puede fomentar el riesgo de intervenciones médicas para interrupción de la gestación antes de las 39 semanas. Evidencia. Si la fecha de última menstruación es confiable y los ciclos menstruales son de 28 días, es útil en la práctica clínica. No se ha demostrado que la estimación de la edad gestacional utilizando mediciones rutinarias por ultrasonografía precoz en población de bajo riesgo sea benéfica para la salud materna y fetal. Recomendación. Es recomendable utilizar un lenguaje preciso en la datación de la edad gestacional entre personal de salud y pacientes, para evitar afectar la salud fetal y materna al influir en el tiempo de nacimiento en gestaciones de 37 semanas o más. Evidencia. Existen dos métodos clínicos de evaluación de la edad gestacional que son la historia clínica, utilizando el primer día del último periodo menstrual, fecha de última menstruación, para calcular la fecha estimada de parto, y el examen físico a través de la medición de fondo uterino. La regla del Negle es el método más común para establecer la fecha estimada de parto. Se calcula sumando 7 días al primer día de la última menstruación más un año menos 3 meses, basado en ciclos menstruales de 28 días. Por ejemplo, si la fecha de última menstruación es el 20 de febrero, entonces la fecha probable de parto será 27 de noviembre. Evidencia. En un estudio de cohorte se determinó que la sensibilidad de la fecha de última regla para obtener la fecha probable de parto y la edad gestacional comparada con el ultrasonido es de 65% con un valor predictivo positivo de 57.3%. Evidencia. Varios factores limitan la exactitud de la fecha estimada de parto determinada por la regla de Nagle debido a muchas mujeres no tienen ciclos regulares. Existen variaciones en el tiempo de la fertilización y la implantación. Muchas mujeres no están seguras de la fecha de última menstruación, sangrado precoz o el uso reciente de anticonceptivos hormonales. Evidencia. Otra forma de estimar la edad gestacional es a través de la correlación del tamaño uterino. Sin embargo, se debe considerar que la miomatosis uterina, la obesidad, el polidramnios, entre otros factores, pueden afectar el tamaño del útero causando confusión para establecer la evaluación precisa. Evidencia. La falta de correlación entre medición de la altura del fondo uterino y la edad gestacional sigue siendo una forma de suponer una alteración en el crecimiento fetal después de las 22 semanas de gestación. Recomendación. Aunque la estimación de la edad gestacional por la fecha de última menstruación se basa en un método simple,
de fácil acceso y con bajo costo, puede presentar errores de clasificación para el feto pretérmino y en especial para los fetos postérmino. Su uso no está recomendado para estimar la gestación postérmino. Recomendación. La evidencia sugiere que el ultrasonido de primer trimestre es un predictor más preciso de la edad gestacional que la fecha de última menstruación. Sin embargo, si no se cuenta con ultrasonido, la estimación de la edad gestacional y la fecha probable de nacimiento debe ser calculada a partir del primer día de la última menstruación. Recomendación. Una altura uterina normal justifica realizar un ultrasonido obstétrico complementario. Evidencia. Las variables biométricas del embrión y el feto en el primer trimestre, hasta las 13.6 semanas, es el método más exacto para establecer o confirmar la edad gestacional. Hasta la semana 13.6, la evaluación de la edad gestacional es a través de la medición de la longitud craneocaudal, que tiene una variación de más o menos 5 o 7 días en relación a la edad por fecha de última menstruación. Evidencia. La estimación de la edad gestacional tomando en cuenta solo la medida de promedio del diámetro medio del saco gestacional no son recomendadas. Con una longitud craneocaudal mayor a 84 milímetros, la precisión de esta medida disminuye, por lo que las variables biofísicas más importantes en el segundo trimestre para establecer la edad gestacional son diámetro biparietal, circunferencia cefálica, longitud del fémur y circunferencia abdominal, aunque pueden incluir variables adicionales en longitud de huesos largos y diámetro transverso cerebelar. La estimación de la edad gestacional en segundo trimestre, de 14 a 21.6 semanas, tiene una variación de más o menos 7 días en relación a la edad por fecha de última menstruación. Entre las semanas 22 hasta las semanas 27.6, las mediciones biofísicas del feto tienen una variación de más de 10 a 14 días en relación a la edad por fecha de última menstruación. Recomendación. Es recomendable ofrecer a la persona embarazada en el primer trimestre el estudio de ultrasonido para determinar la edad gestacional y el número de fetos, así como para determinar los marcadores de aneuploidía y riesgo de preeclampsia de contar con el recurso y personal capacitado. Recomendación. El uso rutinario del examen por ultrasonido en el tercer trimestre no es recomendado para cálculo de edad gestacional. Recomendación. La mejor información disponible apoya el ajuste de la edad gestacional si la primera ecografía en el embarazo que se realiza en el tercer trimestre, siempre y cuando sugiera una discrepancia entre la datación de la edad gestacional en más de 21 días. Recomendación. La evaluación de la edad gestacional por ultrasonido en el tercer trimestre, 28 hasta las 40 semanas, es el método menos fiable, con una variación de más 21 a 30 días. Debido al riesgo de datar un feto como pequeño, basado en el reporte de ultrasonido de tercer trimestre, las decisiones o intervenciones médicas no deben basarse en un único ultrasonido de tercer trimestre, por lo que es necesario repetirlo en un intervalo de tiempo, 15 días, para estimar el intervalo de crecimiento. Evidencia. Los síntomas y signos que sugieren cardiopatía en el embarazo son síncope, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo, tos crónica o persistente, hemoptisis, clínica de angina e infarto, estertores, hepatomegalia, cardiomegalia, taquicardia sostenida, arritmia documentada, aparición de nuevos soplos, cianosis, anasarca, ingurgitación yugular persistente. Evidencia. La medición de la presión arterial es una estrategia de tamizaje desde la primera visita prenatal como un medio para determinar la presencia de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Punto de buena práctica. Se recomienda toma y registro de la tensión arterial y se sugiere hacer una exploración del área cardíaca en cada consulta prenatal, ya que algunas cardiopatías pueden dar manifestaciones clínicas por primera vez en el transcurso del embarazo. Evidencia. La evidencia sugiere que el ácido acetil salicílico a dosis de 80 a 150 miligramos por día en pacientes con factores de riesgo para trastornos hipertensivos asociados al embarazo, administrada antes de dormir, tiene mejores resultados en la prevención de preeclampsia. Evidencia. El inicio tardío, después de la semana 16, de la administración de ácido acetil salicílico se asocia con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y antes de las 12 semanas se asocia con defectos congénitos de la pared abdominal. Recomendación. La persona embarazada con baja sospecha de preeclampsia deben ser evaluadas para la detección de proteinuria en cada visita prenatal a través de tira reactiva, por lo menos una vez al mes. Evidencia. Un ensayo clínico controlado que analizaba los ejercicios de pezón, ejercicios de Hoffman, comparado con ningún ejercicio determinó que la presencia de pezones planos o invertidos no significaba que las mujeres no pudieran amamantar satisfactoriamente. De hecho, no hay diferencias en las probabilidades de éxito de lactancia entre los dos grupos. Recomendación.
No se recomienda el examen de rutina de los senos durante la atención prenatal para la sola promoción de la lactancia materna postnatal. Evidencia. El examen pélvico durante el embarazo se utiliza para detectar una serie de condiciones clínicas, tales como anomalías anatómicas, presencia de infecciones vaginales, evaluar el tamaño de la pelvis, pelvimetría, y evaluar las condiciones clínicas del cuello uterino para poder detectar signos de incompetencia cervical, que pueden estar asociados con abortos espontáneos recurrentes. Recomendación. La exploración pélvica prenatal de rutina no evalúa con exactitud la edad gestacional ni predice con precisión el parto pretérmino o la desproporción cefalopélvica, por lo que se recomienda realizarlo de forma selectiva de acuerdo a las condiciones clínicas y sintomatología de cada paciente. Evidencia. El fondo uterino para realizar el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino tiene una sensibilidad y especificidad del 27% y 88% respectivamente. Mediciones seriadas podrían mejorar estos valores. Evidencia. La evaluación del tamaño y el crecimiento fetal por la medición de la altura uterina es una actividad clínica simple, económica, utilizada durante todo el control prenatal. De acuerdo a los estándares internacionales, la intervención es una vía para la detección de los fetos pequeños para la edad gestacional. Recomendación. La medición del fondo uterino constituye una primera herramienta de detección en la persona embarazada con sospecha de alteración en el crecimiento fetal. Es recomendable el registro de la altura uterina en el expediente clínico para identificar a las mujeres quienes requieren una evaluación sonográfica del crecimiento fetal. Evidencia. El objetivo de la evaluación fetal son prevenir la muerte fetal, prevenir o minimizar la morbilidad perinatal optimizando el tiempo de nacimiento, evitar intervenciones innecesarias, especialmente en las personas con gestación y feto prematuro y o en embarazo de alto riesgo. Evidencia. La evaluación prenatal permite identificar los fetos en riesgo de lesión y muerte intrauterina, de modo que la respuesta y el nacimiento oportuno puedan prevenir el progreso hacia una muerte fetal e intrauterina o un pronóstico fetal y o neonatal adverso asociado con asfixia anteparto, hipoxia con acidosis metabólica. Fetal, muerte fetal, acidosis metabólica al nacimiento. Neonatal, mortalidad, acidosis metabólica, daño renal por hipoxia, enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneal, convulsiones, parálisis cerebral. Evidencia. La auscultación de la frecuencia cardíaca fetal ha sido utilizada como un método clínico de evaluación de la salud fetal. Su alteración es considerado como un dato de alarma temprano para la sospecha de alarma fetal y podría tener un mayor riesgo de pronóstico adverso. Evidencia. Un estudio observacional cuyo objetivo fue establecer los rangos de frecuencia cardíaca fetal analizó 78.852 registros cardiográficos y demostró que los rangos estadísticamente normales de frecuencia cardíaca fetal son de 120 a 160 latidos por minuto. Recomendación. Se recomienda la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal en cada consulta prenatal. Recomendación. La frecuencia de las pruebas prenatales en el feto debe ser individualizada para reflejar el o los factores de riesgo asociados a un embarazo y corresponder a la percepción del riesgo de asfixia fetal. Recomendación. Para decidir el inicio de las pruebas de evaluación fetal, es recomendable considerar la historia obstétrica materna, la evolución de la gestación, así como la edad gestacional. Evidencia. Un feto se define como alto riesgo cuando la probabilidad de resultado adverso en la persona recién nacida es mayor comparado con la incidencia de ese resultado en la población general embarazada. Evidencia. Existe evidencia que muestra que el reporte en la reducción de movimientos fetales está asociado con un incremento en la muerte fetal. Evidencia. Estudios de cohorte han demostrado que el conteo de los movimientos fetales ayuda en la prevención, pero no en la aparición de la muerte fetal. Recomendación. En la actualidad, la comprensión de los patrones de movimiento del feto todavía no ofrece una orientación clara sobre la cuantificación de los movimientos percibidos que puedan ser clasificados como normal o seguros. De hecho, se aconseja un umbral mínimo de 10 movimientos fetales por periodo de 2 horas. Evidencia. No hay estudios suficientes que comparen el efecto en el pronóstico utilizando diferentes formas del conteo de movimientos fetales. Patrick y Coles demostró que el ciclo de sueño fetal normalmente es por periodos de 20 a 40 minutos y nunca excede los 90 minutos en el feto saludable. Evidencia. El propósito del conteo de los movimientos fetales es evaluar 3 tipos de fetos: fetos saludables, fetos estructuralmente normales pero con riesgo de resultados adversos que puede beneficiarse con un monitoreo intenso, fetos con malformación anatómica. Evidencia. Se identifican como fetos saludables aquellos con una actividad fetal de 6 o más movimientos en intervalos de 2 horas.
El feto estructuralmente normal en riesgo de resultados adversos debido a enfermedades maternas o condiciones fetales, tales como restricción del crecimiento intrauterino. Es recomendable considerar el monitoreo de movimiento fetal diario. Fetos con malformación anatómica a menudo tienen un movimiento fetal reducido. Estudios de cohortes han demostrado que el 28% de los fetos anómalos tenían movimientos fetales disminuidos en comparación con el 4% en fetos sin malformación. Recomendación. Las mujeres que reportan una reducción general de movimientos pueden beneficiarse a través de realizar prueba de condiciones fetales sin estrés. En la persona con embarazo y feto estructuralmente normal en riesgo de resultados adversos, se sugiere realizar la prueba de condición fetal sin estrés por intervalos establecidos de tiempo y considerar de acuerdo a los recursos la adición de estudios como ultrasonido para determinar líquido amniótico, perfil biofísico, peso fetal estimado. Finalmente, en el feto con movimientos disminuidos en los que no se ha realizado una ecografía anatómica, requiere una exploración para descartar una malformación fetal antes de considerar una intervención para el bienestar fetal. Recomendación. El conteo de 10 movimientos fetales en un periodo de 2 horas ofrece un beneficio como prueba de corta duración. Mujeres con disminución de movimiento fetal es recomendable tengan una evaluación que incluya prueba fetal sin estrés y o cuantificación de líquido amniótico. Recomendación. Se sugiere el monitoreo de los movimientos fetales comenzando entre la semana 26 a 32 hasta el término en la persona con embarazo y factores de riesgo perinatal adverso. Recomendación. La persona con embarazo sin factores de riesgo perinatal adverso puede sugerirse en el conteo de movimientos fetales desde el tercer trimestre. Evidencia. La prueba fetal sin estrés está basada en la premisa que la frecuencia cardíaca fetal en el feto sin acidosis ni depresión neurológica puede temporalmente acelerar la frecuencia cardíaca con el movimiento fetal. La frecuencia cardíaca fetal reactiva es un buen indicador de función autómica fetal normal. Recomendación. La prueba fetal sin estrés se sugiere considerar cuando están presentes factores de riesgo perinatal adverso. Punto de buena práctica. No existen recomendaciones acerca del momento en el cual debe iniciar la vigilancia fetal mediante cardiotocografía, ni de la periodicidad con la que se debe realizarse. Se recomienda individualizar cada caso acorde a los factores de riesgo mencionados previamente para mal resultado perinatal. De forma general, se recomienda iniciar entre las 28 a 32 semanas de gestación y repetir de acuerdo al criterio clínico y considerado las condiciones de la madre y el feto. En caso de iniciar la vigilancia con pruebas sin estrés antes de la semana 32, recordar que los criterios de reactividad se modifican. Recomendación. Es recomendable que al realizar una prueba sin estrés, la paciente cumpla con las siguientes condiciones. Vejiga vacía. Posición semifowler en posición semisentada con inclinación a 30 grados o en posición lateral izquierda. Ausencia de actividad uterina. Periodo de la prueba de 20 minutos. Recomendación. Se recomienda el inicio de pruebas de bienestar fetal a partir de las 32 a las 34 semanas y se puede considerar realizarlas en edades gestacionales menores si existen condiciones de muy alto riesgo para la madre y el feto. Evidencia. Un resultado de la prueba fetal sin estrés reactiva es muy tranquilizadora. Esto se refleja por la baja incidencia de muerte fetal que ocurre dentro de una semana con un resultado normal de prueba fetal sin estrés. La tasa de muerte fetal corregida para anomalías congénitas letales y causas imprevisibles de muerte fetal fue de 1.9 por cada 1000 en la serie más grande de fetos con prueba fetal sin estrés. Recomendación. La prueba de bienestar fetal sin estrés es recomendable realizarla en forma semanal en embarazos de alto riesgo, mayores a 32 semanas. La recomendación para las pruebas semanales se basa en la baja probabilidad de muerte fetal intrauterina, en los 7 días siguientes a una prueba reactiva en mayoría de las condiciones clínicas. Recomendación. La vigilancia para la restricción del crecimiento fetal que comienza en el tercer trimestre por medio de ultrasonido se recomienda realizarlo a intervalos de 2 a 4 semanas, dependiendo de la presión arterial materna, los medicamentos, las complicaciones y los hallazgos en las exploraciones previas. Recomendación. Se recomienda para la interpretación de la prueba sin estrés categorizarse como trazo reactivo, trazo no reactivo. Evidencia. La administración de terapia antenatal con corticosteroides se asocia con cambios transitorios en la frecuencia cardíaca fetal y cambios en la variabilidad del registro cardiotocográfico, los cuales revierten 4 días después de la primera dosis de corticosteroide. Una prueba sin estrés no reactiva o perfil biofísico con puntuación baja se puede ocurrir entre el segundo o tercer día posterior a la administración, lo que coincide con la máxima actividad biológica del corticosteroide. Recomendación. Es recomendable que en la paciente con embarazo que cursa con amenaza de parto pretérmino, la decisión de realizar pruebas sin estrés fetal depende de la evaluación de cada caso y del juicio clínico médico,
considerando la posibilidad de cambios en las pruebas de 24 a 72 horas, relacionados con la administración de los fármacos uteroinhibidores, así como el uso de corticosteroides para inducción de inmadurez pulmonar. Recomendación. Debido a que la prueba fetal sin estrés tiene una alta tasa de falsos positivos y bajo valor predictivo positivo, ante el reporte de un registro no reactivo es recomendable complementar el resultado con otras pruebas, como perfil biofísico, flujometría Doppler, basados en consideración de las condiciones clínicas materna y fetales, así como en la edad gestacional. Evidencia. Un metaanálisis Cochrane en 2015 concluyó que el ultrasonido Doppler en la paciente con embarazo y bajo riesgo obstétrico no mejora el resultado perinatal adverso ni disminuye la mortalidad fetal ni neonatal. Recomendación. El estudio de flujometría Doppler se recomienda en aquellos casos en que se sospeche patología placentaria, considerando el resultado de estudios previos y la disponibilidad del recurso en cada institución. Recomendación. Se recomienda la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y cálculo de IP medio entre la semana 11 a 13.6. En caso de contar con los recursos, ultrasonido Doppler y operador capacitado, para la predicción de riesgo de desarrollo de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino, específicamente de inicio temprano. Recomendación. En todas las embarazadas entre las 18 y 22 semanas de gestación se debe efectuar un ultrasonido para determinar anomalías estructurales. Evidencia. En una revisión sistemática en 2015 se evaluó el efecto del diagnóstico prenatal de enfermedad cardíaca congénita y la mortalidad neonatal, concluyendo que el diagnóstico prenatal redujo la mortalidad después de una cirugía cardíaca planeada comparada con el diagnóstico postnatal. Evidencia. Las malformaciones congénitas representan la principal causa de mortalidad entre los recién nacidos. Entre todas las malformaciones congénitas que se pueden manifestar en el periodo prenatal, las que afectan al corazón son las que se presentan con más frecuencia. Además, se debe considerar que las anomalías cromosómicas, a su vez, se asocian en un 50 o un 80% de los casos a defectos congénitos del corazón. Actualmente se calcula que 1 de cada 100 nacimientos estará afectado por algún tipo de afección cardíaca congénita. Evidencia. La inclusión de la revisión de los tractos de salida aumenta la probabilidad de identificación de anomalías cronotruncales como la tetralogía de Fallot, transposición de las grandes arterias, doble salida ventricular derecha y el tronco arterioso. Recomendación. Es recomendable que al realizar un ultrasonido en el segundo trimestre se realice una exploración del corazón fetal obligada. La ecografía obstétrica básica debe incluir la evaluación de las 4 cámaras, tracto de salida derecho e izquierdo y 3 vasos. Las intervenciones médicas para el control de comorbilidades en la mujer con embarazo durante el control prenatal mejoran el pronóstico materno y fetal. Evidencia. La efectividad de la metformina como medicamento único para el control de las pacientes con diabetes mellitus gestacional varía del 53.7 hasta el 90%. Se ha descrito que entre 10 y 46.3% de las pacientes manejadas con metformina requirieron insulina suplementaria para el control metabólico. Evidencia. Estudios de cohorte prospectivo han demostrado reducciones significativas en pérdidas fetales y abortos espontáneos, así como menor riesgo de hipoglicemia, comparado con otros hipoglucemiantes orales en aquellas pacientes tratadas con metformina. Evidencia. Un metaanálisis que evaluó la eficacia y seguridad de la metformina comparada con la insulina encontró un riesgo significativamente mayor de parto pretérmino en el grupo de pacientes embarazadas con diabetes gestacional que utilizó metformina en comparación con el grupo que utilizó insulina. La incidencia de parto pretérmino reportada se presenta entre las semanas 33 a 35 de gestación. Recomendación. En la persona embarazada con diabetes pregestacional y adecuado control metabólico que estén utilizando metformina, se recomienda no suspenderlo. En caso de utilizar otros hipoglucemiantes, considerar el cambio a metformina. Evidencia. En mujeres con SOP, síndrome de ovario poliquístico, quienes continuaron la terapia con metformina, esta reduce el riesgo de preeclampsia en al menos 50% con una disminución de riesgo de 0.53. Se ha demostrado una reducción en la impedancia de la arteria uterina por Doppler en el primer y segundo trimestre. Recomendación. En aquellas pacientes con diagnóstico de SOP previo a la gestación y o resistencia a insulina que tomaban metformina como parte del tratamiento, es recomendable continuarlo durante la gestación. Evidencia. Los embarazos complicados con hipertensión arterial sistémica crónica están asociados con un empeoramiento de la hipertensión, preeclampsia, eclampsia, hemorragia del sistema nervioso central, descompensación cardíaca y deterioro de la función renal. Para el feto, los riesgos asociados son parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino,
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y muerte fetal. Evidencia. El pronóstico del embarazo en mujeres con hipertensión arterial sistémica crónica está en relación al grado de hipertensión y a la presencia o no de preeclampsia sobreagregada. El pronóstico materno y fetal se mejoran si se evita la progresión de la hipertensión a formas severas. Recomendación. Los exámenes de laboratorio recomendados para monitorear a las pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo son hemoglobina y hematocrito, recuento plaquetario, AST, ALT, deshidrogenasas lácticas, creatinina y cuantificación de proteínas en orinas de 24 horas. La medición de ácido úrico suele utilizarse como marcador de la gravedad de la preeclampsia. Recomendación. Para todas las mujeres embarazadas con hipertensión crónica se recomienda la valoración basal de la función renal, que incluye creatinina sérica, nitrógeno ureico en sangre y cuantificación de proteína urinaria en recolección de 24 horas en cada consulta prenatal. Recomendación. En la mujer con hipertensión crónica y embarazo se recomienda evaluar el daño en órgano blanco. La evaluación depende de la gravedad, pero se recomienda incluir la evaluación de la función renal, la electrocardiografía y la evaluación oftalmológica. Evidencia. La alfametildopa ha sido la terapia más evaluada, demostrando su eficacia en la reducción de la presión arterial y seguridad durante el embarazo. Los betabloqueadores incrementan el riesgo de fetos pequeños para edad gestacional. Los bloqueadores de canales de calcio generalmente son seguros en la gestación. Los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 tienen mayor riesgo de aborto, muerte fetal, falla renal fetal y malformaciones. Evidencia. El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina incrementan el riesgo de anormalidades congénitas, renales, si son administrados durante el embarazo. Evidencia. Los diuréticos tiacídicos incrementan el riesgo de toxicidad fetal, nefrotoxicidad y complicaciones neonatales. El prazosin incrementa la frecuencia de óbito. El atenolol puede asociarse a la restricción del crecimiento intrauterino en contraste con otros bloqueadores beta. Recomendación. Es recomendable que en aquellas pacientes con embarazo y hipertensión arterial sistémica crónica que se encuentren con tratamiento antihipertensivo al inicio de la gestación a base de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina, atenolol, prazosin o diuréticos, se realice cambio de terapia antihipertensiva. Recomendación. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina no son recomendados utilizarlos durante el embarazo. El atenolol, el prazosin y los diuréticos no están recomendados durante el embarazo, ya que incrementan el riesgo de muerte fetal y bajo peso para la edad gestacional. Recomendación. Cuando se considere el cambio de la terapia antihipertensiva oral, los fármacos recomendados son metildopa, labetalol, hidralazina, antagonistas del calcio como nifedipino, bloqueadores beta como metoprolol o propanolol. Evidencia. La enfermedad tiroidea es la segunda enfermedad endocrina más frecuente que afecta a mujeres en edad reproductiva. El hipertiroidismo ocurre en 0.2% de todos los embarazos y la causa más común es la enfermedad de Graves-Basedow. Evidencia. Las causas de mortalidad materna asociada a enfermedad tiroidea incluyen la alta incidencia de preeclampsia, insuficiencia cardíaca congestiva, crisis tiroidea, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Las causas de morbilidad fetal incluyen restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacimiento, parto pretérmino, muerte fetal. Evidencia. El hipotiroidismo ocurre en el 2.5% de todos los embarazos y el hipotiroidismo subclínico con niveles de tiroxina libres normales y TSH elevada puede ser más común. Las complicaciones durante el embarazo asociadas al hipotiroidismo son preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, anemia, hemorragia posparto, parto pretérmino, bajo peso al nacimiento, muerte fetal e incremento en el número de pérdidas gestacionales, así como problemas del desarrollo psicomotor. Recomendación. Las pruebas de función tiroidea en el embarazo, TSH e índice de tiroxina libre solo se recomiendan en mujeres con historia personal de enfermedad tiroidea o presencia de síntomas de la enfermedad. Recomendación. Las mujeres con hipotiroidismo y reemplazo hormonal se deben considerar que puede requerir un aumento en la dosis de levotiroxina durante el embarazo para mantener los niveles adecuados, especialmente durante el primer trimestre. Evidencia. Los desórdenes convulsivos afectan al 1% de la población general y se estima que del 3 al 5% por cada 1000 nacimientos son en mujeres con desórdenes convulsivos. Durante la gestación,
Se puede incrementar la frecuencia de las convulsiones. El riesgo de malformaciones mayores, menores y disformismo es de 2 a 3 veces más alto en fetos de madres con epilepsia que recibieron tratamiento con drogas antiepilépticas. Evidencia: el riesgo de la anormalidad incrementa significativamente con el uso de altas dosis de anticonvulsivantes. Asimismo, el uso de politerapia comparado con monoterapia. Recomendación: se recomienda en las mujeres en edad reproductiva y trastorno convulsivo de la politerapia sea cambiada a monoterapia con suplementación de ácido fólico de 5 miligramos al día. Recomendación: la evaluación inicial de la embarazada infectada por el VIH debe incluir, en mujeres con diagnóstico previo de infección por el VIH, revisar las enfermedades relacionadas con esta infección, recuentos previos del linfocito CD4 y cargas virales. Evaluar la situación inmunológica mediante la cuantificación del linfocito CD4. Determinar la carga viral activa. Actualizar la serología para virus de la hepatitis A, B y C, Toxoplasma gondii y Treponema pallidum. Evaluar la necesidad de profilaxis para infecciones oportunistas. Evaluar el estado de vacunas de la paciente, con atención particular en hepatitis A, B, influenza y vacuna antineumocócica. Revisar la historia previa y actual del tratamiento, ARB, con especial énfasis en los problemas de adherencia. Efectuar ultrasonido fetal para determinar edad gestacional y existencia de malformaciones. Evaluar las necesidades de soporte social, psiquiátrico, psicológico, etc. Evaluar la necesidad de realizar examen de resistencias de antirretrovirales, ARB. Realizar exámenes generales básicos. Recomendación: en la embarazada infectada por el VIH se debe recomendar a la paciente un estilo de vida saludable, ejercicio, dieta, suplementos de ácido fólico, yodo y hierro, evitar el consumo de tabaco y otros tóxicos, abstenerse durante el embarazo de tener relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas. La paciente no debe lactar a su hijo. Recomendación: se sugiere investigar algunos factores maternos que influyen en la transmisión perinatal del VIH, como son cuenta baja del linfocito CD4, enfermedad por VIH avanzada, enfermedades de transmisión sexual. El nivel crítico de la prueba de Coombs indirecto en personas embarazadas RH negativas, definido como aquel en el que el feto tiene riesgo de presentar hydrops, es variable en las diferentes instituciones, dependiendo de cada laboratorio y de la correlación clínica con el desenlace perinatal. El valor de la titulación de anticuerpos por el riesgo de hydrops puede ser tan variable como de 1 a 8 a 1 a 32. Recomendación: en caso de que se detecte una sensibilización al antígeno RHD, los títulos deberán repetirse cada mes hasta las 24 semanas de gestación y posteriormente cada 2 semanas. Evidencia: la medición de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media es superior a la amniocentesis para detectar la presencia de anemia fetal. Evidencia: un valor mayor a 1.5 mOm detecta los casos de anemia moderada a severa con una tasa de falsos positivos del 12%. Mediante este método se ha observado una sensibilidad para detectar anemia severa, casos que requieren de transfusión intrauterina, del 88% hasta 100%, especificidad del 82% y una precisión diagnóstica del 85%. Recomendación: se debe realizar medición de la velocidad sistólica máxima, BSM, de la arteria cerebral media en todos los casos en los que se documente Coombs indirecto positivo, para evaluar la posibilidad de que exista anemia fetal severa y establecer un plan de manejo individualizado para cada caso. Evidencia: la causa más común de anemia en el embarazo es la deficiencia de hierro. Los niveles de hemoglobina con los cuales se define anemia es controversial. Algunos estudios reportan 11 gramos sobre 100 mililitros a 12 gramos sobre 100 mililitros como una concentración mínima durante la gestación. Evidencia: niveles de hemoglobina entre 10.5 a 8.5 gramos sobre 100 mililitros pueden estar asociados a feto con bajo peso para la edad gestacional y parto pretérmino. La pérdida fetal está asociada con niveles de hemoglobina altos. Recomendación: debido a que la concentración de hemoglobina varía de acuerdo al tiempo de gestación, es recomendable evaluar los niveles de hemoglobina en cada trimestre del embarazo. Recomendación: la persona embarazada con niveles de hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro son candidatas a recibir terapia con suplemento de hierro. Prevención: ¿cuáles son las intervenciones de educación para la salud más relevantes que debe realizarse en la mujer con embarazo cercano al término? Evidencia: la prestación de servicios con calidad en la planificación familiar es importante ya que contribuye de forma significativa a reducir la mortalidad y morbilidad de materno-infantil. Recomendación:
Es recomendable ofrecer a mujeres y hombres la información, educación y opciones anticonceptivas apropiadas para una elección informada del método que más se ajusta a sus necesidades y preferencias. Recomendación. Se debe responder a las necesidades y dudas de la mujer o de la pareja en un lenguaje sencillo y apropiado. Este proceso debe realizarse en forma individual. Además, permite al profesional de la salud asegurarse si se ha entendido todo lo que le ha explicado sobre el método que desee elegir. Punto de buena práctica. Es recomendable que la elección del método de planificación familiar se base en los criterios de elegibilidad descritos por la Organización Mundial de la Salud. Evidencia. La lactancia materna provee de la nutrición y es la norma fisiológica ideal para la madre y persona lactante. La educación y el fomento de la lactancia materna por parte de los proveedores de la salud da como resultado su incremento y duración. La educación constante y los inicios de apoyo pueden mejorar el inicio y duración de la lactancia. Evidencia. El amamantamiento favorece el vínculo afectivo entre la madre, padre e hijo en el desarrollo físico y emocional del niño. La madre que disfruta de dar pecho mejora su autoestima y disminuye el riesgo de cáncer de mama, ovario y de osteoporosis. Evidencia. En un estudio de cohorte reportó que los niños amamantados exclusivamente al seno materno mostraron mayores beneficios ante problemas de salud como sobrepeso, obesidad, infecciones respiratorias o gastrointestinales comparados con aquellos sin lactancia materna. Evidencia. La lactancia materna fomenta el desarrollo sensorial y cognoscitivo, protege al niño de las enfermedades infecciosas y crónicas, reduce la mortalidad por enfermedades diarreicas o neumánicas, además de mostrar recuperación rápida de las enfermedades. Recomendación. Es recomendable proporcionar información, capacitar, fomentar y brindar apoyo a las embarazadas y su pareja sobre los beneficios de la lactancia materna durante las citas de control prenatal. Evidencia. La detección del momento adecuado del inicio de parto es importante, ya que proporciona a la embarazada una disminución de la ansiedad, evita procedimientos médicos innecesarios cuando la mujer acude antes de haber iniciado la fase activa del parto, reduciendo el número de visitas al hospital, lo que finaliza en un parto más fisiológico. Evidencia. La falta de información, el miedo al dolor durante el proceso de trabajo de parto, el miedo a que el parto pueda complicarse y se produzcan resultados indeseables, la incertidumbre y las expectativas que tiene la mujer en el momento del parto, entre otras, pueden ser motivos por los cuales la embarazada tenga miedo y angustia durante la gestación. Evidencia. En 2013, Beckham y Stock llevaron a cabo una revisión sistemática en la que incluyeron 2.497 mujeres y que comparó el masaje perineal con un grupo control, demostrando que el masaje perineal se asocia con una reducción general de la incidencia de traumatismo que requiere sutura y una disminución de episiotomías en aproximadamente un 15%. Recomendación. Es recomendable proporcionar a la mujer embarazada y su pareja información sobre identificación del inicio de trabajo de parto y en qué momento acudir a urgencias, aspectos relacionados con el dolor y la identificación de contracciones uterinas, lactancia materna, considerado beneficios y riesgos, técnica apropiada, mitos y creencias sobre la lactancia así como cuidados de la madre durante este periodo, cuidados generales del puerperio, cambios emocionales y situaciones de riesgo en esta etapa, cuidados generales de la persona recién nacida. Recomendación. Es recomendable brindar información para el reconocimiento de los signos de alarma durante el puerperio a la paciente y su pareja. Sangrado vaginal abundante en las primeras 4 horas después del parto. Dolor de cabeza. Cansancio importante. Desmayo. Falta de apetito. Mareo fácil. Presencia de secreción vaginal fétida o purulenta. Fiebre. Palidez marcada. Dificultad para respirar. Convulsiones. Desinterés o rechazo para atender a su recién nacido. Tristeza durante la mayor parte del día que puede prolongarse por semanas. Dolor en sitio de herida quirúrgica en caso de operación cesárea o episiotomía. Criterios de referencia y contrarreferencia. Punto de buena práctica. Se recomienda envío de primera a segundo nivel de atención, primer trimestre, comorbilidades previas a la gestación, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica crónica, hipotiroidismo, epilepsia, etc. Embarazo gemelar. Sospecha de embarazo ectópico y o molar, hemorragia del primer trimestre, amenaza de aborto en fase aguda, BDRL positivo en 2 tomas y o VIH reactivo en prueba rápida, antecedente de pérdida rápida de gestaciones previas, CUMS indirecto positivo con dilución 1,16. Toda embarazada que presenta al inicio de la gestación factores de riesgo para cromosomopatía y o malformaciones, antecedentes familiares personales de malformaciones congénitas, antecedentes de exposición a teratógenos, edad materna avanzada, antecedentes de síndrome de Down. Punto de buena práctica. Segundo trimestre. Hemorragia del segundo trimestre.
amenaza de parto pretérmino, alteración en uno o más de los siguientes estudios, glucosa en ayuno, CTGO y hemoglobina glicosilada, detección de proteinuria, diagnóstico de malformación fetal. Punto de buena práctica, tercer trimestre, alteraciones en la presentación fetal, hemorragia del tercer trimestre, preeclampsia y o alta sospecha de esta, oligohidramnios o polihidramnios, alteraciones en la implantación placentaria. Punto de buena práctica. Otros criterios de referencia sin distinción de trimestre, infecciones urinarias y bacteria asintomática en la mujer embarazada resistente a tratamiento. Punto de buena práctica. Se sugiere referir de segundo a tercer nivel, primer trimestre, comorbilidades previas a la gestación, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica crónica, hipotiroidismo, epilepsia, etc. Embarazo gemelar monocorial, paciente con riesgo de cromosomopatía. Segundo y tercer trimestre, diagnóstico de malformación fetal, amenaza de parto pretérmino y antecedente de pérdidas gestacionales recurrente y o cérvix corto, anomalías en la implantación placentaria, embarazo con antecedente de 3 o más cesáreas previas, embarazo con resultado de CUMS indirecto positivo, reporte de flujometría Doppler alterada en el feto, con restricción de crecimiento intrauterino, preeclampsia de inicio temprano, ruptura prematura de membranas con feto pretérmino. Así concluye el apartado de evidencias y recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica Control Prenatal con atención centrada en la paciente de CENETEC. Gracias.